Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes, buenas tardes. Se fue una mierense, Beatriz González, y viene otro de Mieres también a presentar a un argentino, Reinaldo Setecase, periodista y escritor que está aquí en Sisión, pues presentando su última novela, La Rey. Bueno, primero de todo, pues más que presentarte yo a ti, me gustaría que... ¿Quién es Reinaldo Setecase? Así un esbozo de tu obra para la gente que no te conozca. Creo que lo mejor es que se presente uno a sí mismo. Gracias, Carlos. Bueno, primero, muy contento por estar en la Semana Negra de Gijón, es mi primera vez. Está relacionado a que La Rey se ha publicado este año aquí en España. Soy escritor, también soy periodista. Por lo que sé, algunos argentinos en España me acompañan durante la mañana y yo los acompaño, las dos cosas. Para ser sintético en relación al periodismo, trabajo en periodismo hace casi 35 años. Escribo narrativa hace 25. Esta es mi cuarta novela, La Rey, la segunda que se publica en España. Y no mucho más, porque en definitiva un escritor se tiene que presentar por las historias que produce. En el género negro yo suelo decir que ayer debatíamos en una mesa sobre por qué, ¿no? ¿Por qué genera tanto interés? Y yo esencialmente decía que porque tiene dos características muy particulares. Primero, te tiene que contar una buena historia. Los lectores y las lectoras no le tienen tanta paciencia como le tendrían, no sé, a Proust o a Joyce o a Borges, para buscar un escritor argentino muy celebrado. Es decir, que tiene que haber una buena historia, tiene que estar bien contada, y lo que a mí me interesa mucho es que en general el género negro, estas novelas, cuentan una sociedad. Es muy fácil detectar cómo es una sociedad si uno lee una novela policial, una novela negro-criminal. Entiende qué pasa con la policía, qué pasa con las clases sociales, qué pasa con la corrupción, qué tipo de crímenes se cometen y qué pasa con eso. Y bueno, estas características a mí me lo han hecho siempre atractivo como lector. Desde muy chico leo policiales y entonces escribo las novelas que me gustaría leer, con el cruce central de lo latinoamericano, que en un ratito les voy a dar algunas ideas que tengo y que vengo pensando sobre qué pasa con novelas escritas en Latinoamérica, que por ejemplo no tienen detectives, a diferencia de las novelas que se escriben en Estados Unidos o en Europa. Tenemos carencia de detectives. Así que bueno, no mucho más. Soy periodista, soy escritor. Hace 25 años escribiendo novelas, y esta es mi cuarta novela y es, como le pasa a la mayoría de los escritores, mi mejor novela. Bueno, después de la presentación, también ahora creo que toca hablar un poco del libro. Un libro que es, bueno, pues efectivamente un retrato, más bien en el mejor estilo de la novela negra clásica y tradicional, que se encarga básicamente de destripar la sociedad, de mostrar los ángulos muertos, de traer a muchos personajes de los márgenes al centro. Y bueno, ¿por qué La Rey? ¿Quién es La Rey? ¿Quiénes son los personajes? Por ejemplo, La Rey, ¿quién es? ¿Quién es una de las principales protagonistas o la principal protagonista de la novela? Yo tengo como ejercicio, cada vez que publico o cada vez que encaro un nuevo trabajo, tratar de imponerme algún desafío. Les decía que en esta novela, que es la cuarta, se me ocurrió como primer disparador escribir un personaje protagónico que sea mujer. Digo, bueno, después de 4 novelas, ahora que manejo bien el instrumento, dirían los músicos, ahora que me animo a tocar en cualquier momento,
voy a intentar escribir un personaje femenino que sea muy fuerte. En mis novelas anteriores, obviamente que también hay personajes femeninos, pero ninguno había protagonizado la novela. Me complejizó todo, que se me ocurrió que tenía que ser paraguaya, porque la rey es una mujer paraguaya, se llama Blanca Rosa González, que después se convierte en la rey. ¿Y por qué dijo que se complejizó todo? Porque, claro, habla como habla una mujer paraguaya. Ustedes saben que una de las características del policial es la verosimilitud. Es decir, que lo que leo tiene que ser, funcionar, si no... Vuelvo a esto, ¿no? El lector te abandona, no te puedes permitir eso. Entonces, al elegir una protagonista paraguaya, me metía en la complejidad de que estaba el guaraní, que es muy curioso y me quiero tomar un pequeño minuto para eso. El guaraní es uno de los pocos idiomas de pueblos originarios en el mundo que se sigue hablando en la misma región en donde estaba. Es decir, no retrocedió nada. Y en Buenos Aires y aquí en Madrid, porque ahora les voy a contar, porque esta novela empieza en Paraguay, pasa por la Villa 31, la favela, la chabola de 31, la más grande de Buenos Aires, y termina en Madrid. La novela termina en Madrid. Y bueno, me planteé una mujer paraguaya. Me obligó a investigar mucho sobre el idioma, a estudiar guaraní, a pedir ayuda a una escritora paraguaya que vive en Buenos Aires, porque su habla tenía que ser el español, pero con el dejo del guaraní. Y en Buenos Aires hay unos 500.000 paraguayos, en general es el lugar de inmigración de los paraguayos habitualmente, y están muy compenetrados en todo lo que sea trabajo de construcción, y también hay un sector que está vinculado al narcotráfico. De hecho, hay un enfrentamiento que se da mucho en los barrios populares de Argentina entre paraguayos y peruanos, con participación de argentinos, por supuesto, pero se da esa característica muy particular. Bien, entonces, bueno, quería escribir una mujer que le pasaran, mi idea era que le pasaran muchas cosas terribles y que después pudiese como resucitar. Digo, quiero una mujer que sea... El otro día un periodista argentino me dijo, parece una Kill Bill del subdesarrollo. Y algo así pasa, ¿no? Es una mujer que es víctima y después se transforma en victimaria. Empieza a devolver golpe por golpe en un momento. Y bueno, tenía Blanca Rosa, tenía la idea de que ella iba a llegar a la 31 desde Paraguay que está al lado de la estación de ómnibus más grande de América Latina, que es Retiro, trenes y ómnibus. Y yo tenía pensado que ella iba a llegar ahí y por ser paraguaya se iba a enredar rápidamente, involucrar rápidamente en el narcotráfico. Y después me pasó algo un tanto mágico que quiero contarles y es que es clave en la novela. Estaba presentando mi novela anterior, No pidas nada, aquí también de Alfaguara, en España, hace un par de años. Y yo tengo un amigo español, madrileño, tengo varios amigos españoles, pero uno de ellos se llama Américo, que no sé si anda por aquí porque vino, todavía no debe haber llegado. Es biólogo y trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y en esas visitas que le hago, que lo voy a buscar, me dice, te tengo que mostrar un objeto increíble, maravilloso que hay aquí en el museo. Museo de Ciencias Naturales, objeto maravilloso, dinosaurios, piedras, animales. Digo, ¿qué objeto maravilloso? Y vamos a la sala de geología y me muestra en la parte de piedras, piedra, una vitrina con un tremendo espejo negro. Un espejo de obsidiana. La obsidiana es un material, no es un mineral, es un material volcánico que se da mucho en México, en toda la zona azteca, y que se utilizaba para todo, porque es como un vidrio duro, cortante. Se utilizaba para punta de flecha, para armas. Los aztecas llegaron a hacer una espada, que se imaginan qué suerte tuvo contra el acero toledano, ¿no? No había manera, estallaba en el aire. Yo creo que ese sonido debe haber sido el comienzo del fin para los aztecas en su defensa de México. Y bueno, me muestra el espejo y me cuenta la historia. Digo, ¿por un espejo negro? Les digo que es muy inquietante. Si andan por Madrid y con tiempo, una visita, lo van a buscar a Américo, le dicen a Américo, le está pasando eso con los argentinos que han leído la novela y llegan a Madrid, van a verlo a Américo y dicen, Américo, mostrame el espejo negro. El espejo es una anomalía
grandiosa que esté en ese museo, porque es un objeto mágico, un objeto con mucha importancia histórica, mágico para los que crean, ¿no? Digo, es un espejo que los sacerdotes usaban para ver el inframundo. Y se han traído espejos con la conquista. Y bueno, me contó la historia del espejo, yo me quedé fascinado. Digo, Américo, esto es maravilloso, escribí una historia del espejo. Bueno, él es biólogo, no lo hizo. Yo lo iba llamando cada 2 meses, 3 meses, y decía, Américo, ¿escribiste sobre el espejo? Me decía que no. En un momento digo, voy a escribir yo sobre el espejo. Pero claro, yo estaba con Blanca Rosa escribiendo una historia policial muy dura, y digo, ¿qué tiene que ver el espejo negro de Madrid con mi Blanca Rosa que está, bueno? Recordé que yo fui a cubrir el levantamiento zapatista en Chiapas hace bastante tiempo, en el 95, yo trabajaba para un diario, para Página 12, y entre las cosas que me traje piedras. Digo, yo tengo una obsidiana, y empecé a revolver y me encontré con una obsidiana, y ahí me cerró todo. Digo, bueno, mi Blanca Rosa tiene una piedra de obsidiana, en Madrid está el espejo. La aventura narrativa de la Rey va a ser cómo hago para unir esa piedra donde Blanca Rosa, que se la trae de la casa de la abuela porque sus ancestros tenían esa piedra, ve cosas también, y el espejo de Madrid, donde hay un profesor que se llama Salvador, y ahí están las 2 líneas del libro, una de la Rey, la Blanca Rosa con su piedra que se convierte, que le pasan todas cosas feas, se convierte en la Rey, y la historia que va pasando en Madrid. La novela se va cruzando hasta que confluye. Ahí está Américo en el museo, que lo convertí en un personaje, ya no se puede quejar, por supuesto, y un profesor, hijo de exiliados, que especialista en arqueología, y él va a ver el espejo porque él ve cosas en el espejo, él ve cosas. Pero es un académico, entonces está desesperado por entender qué está pasando, que él, que es un académico, ve cosas. Bueno, nada, le estoy contando un poco la idea de la novela, que tiene estas 2 tramas y que unen a Paraguay, Argentina y al espejo negro de Madrid. Me cedí un poco. No, perfecto. Porque precisamente al hilo de lo que estás diciendo, claro, La Rey es una novela negra, pero también tiene un componente, bueno, pues yo cuando lo estaba leyendo me decía, jolín, parece que es una novela completamente de actualidad. Porque ahí se mencionan, hay discusiones y temas que por desgracia la trata de blancas que nunca siempre está presente, y luego hay otros que siempre están muy presentes, sobre todo cuando se acerca octubre, que es el tema sobre el papel de los conquistadores españoles en América y tal. Pues bueno, que hay una serie de discusiones sobre todo eso. Bueno, volviendo un poco al tema, claro, tú tratas el tema de la prostitución, por desgracia, nuevamente bastante de moda en España estas últimas semanas de atrás. Y nada, que me gustaría, bueno, saber cómo se vive ese tema allá al otro lado del charco, como se suele decir. Sí, está el tema de la conquista, pero está ahí muy metido Bernardino Sahagún, que fue el padre de la antropología, ¿no? Español, que fue uno de los pocos que se encargó de estudiar los idiomas de los pueblos originarios de Mesoamérica y contar toda su cosmovisión. Sus obras recién se pudieron publicar siglos después, ¿no? Él hace un trabajo de recopilación extraordinario. Está también, aproveché, suele decir Javier Cercas, vamos a citar a un español muy talentoso, él dice, la novela es un género sucio. ¿Por qué? Porque del Quijote para acá admite todo adentro, uno puede poner lo que quiera dentro de una novela. Las historias vinculadas al Bernardino Sahagún, lo que pasa con Paraguay. Yo aproveché a meter algo de la guerra. Hubo una guerra en el siglo XIX entre Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, solamente para que abriera su comercio. Es una vergüenza histórica muy enorme. Uruguay perdió 1/3 de su población, una locura. Y bueno, yo quería ajustar cuentas sobre eso. Entonces, esa piedra que encuentra en la casa de su abuela, Blanca Rosa, la Rey, es una piedra que tenía su abuelo,
que había participado de la única batalla que ganó Paraguay. Yo digo, yo quiero contar la única batalla que ganó Paraguay. Quería de alguna manera pedir perdón, digo, y ahí lo puedo hacer en esta novela, digo, contando eso. Pero volviendo a esta idea muy luminosa de Cercas, de que es un género sucio, es decir, sucio ¿por qué? Porque uno puede meter realidad, ficción, invento, lo que quiera, espejos negros, como hago yo, distintas cosas. Después lo que pasa es que tiene que funcionar. Hay un escritor argentino que yo admiro mucho, que se llama Tomás Eloy Martínez, gran maestro, es el autor de Santa Evita, y que está muy relacionado con el empujón que me dio a escribir novelas. Él decía que es como un chorizo la novela, que uno le puede meter cualquier cosa dentro, o como una salchicha. Lo que pasa es que cuando la mordés tiene que ser sabrosa. O sea, todo bien, colocame la mujer, para Paraguay, lo que quieras, pero después el espejo negro de Madrid, bueno, pero después tiene que funcionar. Y me parece que es una muy buena definición de lo que tiene que ser una historia. Tiene que funcionar, tiene que ser atractiva, la trama tiene que ir rápido, los personajes tienen que ser potentes, ¿no? Y eso es un poco ha sido la idea que yo me impuse. Digo, bueno, a ver, ¿cómo hago que esto que toca tantos temas funcione, ¿no? Una vez Arturo Pérez Reverte me dijo, está muy bien que cada vez que alguien cierra un libro tuyo, crea que aprendió algo. A mí también me gusta esa idea. Digo, encima que me leí un libro, resulta que me quedé con algunas cosas. Por eso me atrevo a veces a esto que me apunta Carlos, ¿no? A tocar algunos temas que me parecen atractivos. Ahora, sin perder de vista la trama, porque todo bien, no me demores, si está pasando algo que ocurra. Bueno, y me ha hecho investigar muchos aspectos, porque después descubrí que los espejos negros se siguieron utilizando en las cortes europeas. Es algo que no se sabe mucho. Por ejemplo, hay un espejo muy venerado en el Museo Británico, que era de John Dee, que es un personaje que yo cito en mi novela, que es así de pequeñito, y los británicos están orgullosos. El espejo del Museo de Ciencias Naturales de Madrid es así. Y es acojonante, como dicen ustedes aquí. Y tiene un valor simbólico muy potente. Así que bueno, ojalá la novela también ayude a eso, al interés de ese objeto maravilloso que de alguna manera une dos mundos y dos mundos, me refiero también a esto sobrenatural. Y aquí hay otro elemento. Yo tenía muchas ganas de que mi novela, que es una novela muy dura, es un thriller bastante violento, que se engarza muy fácilmente con Madrid, porque yo descubrí en Madrid por otro amigo, Fidel, que aquí en Madrid, después de la crisis del 2000, emigraron paraguayos. No había muchos paraguayos en España. España es un país tan generoso que recibe y acoge con tanto amor, con tanta apertura, y ojalá no lo pierdan, porque así fue mi país en su momento. Mis 8 abuelos son inmigrantes europeos, y bueno, después hubo procesos hacia aquí. También tiene paraguayos. De hecho, hay 20.000 paraguayos. Había 500 en el 2000, hay 20.000 ahora. Y a mí también ese dato me vino perfecto, porque yo quería traer a la Rey. La Rey tenía que llegar a tocarse con el espejo negro. Entonces, el hecho de que aquí hubiese paraguayos, discotecas de paraguayos, por ejemplo, a las que pude asistir, hacía factible hacía otra vez el verosímil, ¿no? Para que una novela funcione, aún contando una ficción, aún contando un invento, tiene que ser real. Y bueno, que la Rey terminara en una discoteca en Madrid. Bueno, no sé si contesté, pero me fui. Yo soy muy charlatán. Sí. Decí que nos pusieron el reloj. Sí, contestaste y bueno, la verdad, sí que es verdad que yo sinceramente creo que aquí en España que desconocemos bastante de la historia de América Latina, para empezar, porque hay muchos aspectos que mencionas en el libro que seguramente para muchísima gente son bastante desconocidos. Es algo, a pesar de toda esa historia en común que tenemos, sí que es verdad que se desconoce bastante, pues el siglo XIX, más allá de las guerras de independencia
Y eso, te preguntaba antes un poco por el tema de, claro, sobre todo de la trata de blancas, que es uno de los ejes centrales del libro. ¿Cómo llegaste ahí? Que si investigaste sobre la trata de blancas. Y antes de que se me vaya, España es un país que acoge, como lo fue Argentina en su día con los españoles, que yo tengo familia en Argentina, ¿eh? Claro, claro. Ay, por eso. Y por eso a uno le suena tan mal, hace tanto ruido cuando se habla con tanta liviandad o se equipara con tanta liviandad al inmigrante con el ladrón, ¿no? Con alguien que hace algo malo. Debe haber, sí. Ahora, la mayoría, yo siempre digo, están hablando de mis abuelos. Cuando alguien habla de inmigración, digo, ¿qué, pa? ¿Cómo te pasará a ti, no? Están hablando de mis abuelos, momento, porque, bueno, por suerte, los hispanoamericanos tenemos algo tan hermoso. Yo ayer participé de una charla donde había una colombiana, una española, un peruano, un norteamericano que da clases de español en Estados Unidos y decía, qué maravilla, la casa común que es el idioma. Bueno, Neruda, me voy por otro lado, perdón, pero me parece más bonito contar esto. Neruda dice, en un libro que se llama Confieso que he vivido, dice, los soldados españoles se llevaban el oro y no se daban cuenta que se le caía el oro, se le caían las palabras. Y la verdad que esta maravilla de tener esta casa común que es el español, que en poco tiempo va a ser el idioma más hablado en los Estados Unidos, ¿no? Es impactante ese dato, que uno de los países hispanosparlantes más grandes del mundo sea Estados Unidos, habla de la potencia que tiene, la enorme riqueza. Nos leemos y puede haber palabras que no entendemos, pero nos comprendemos. Es algo maravilloso. Yo creo que hay que tenerlo muy claro. Es como es una gran potencialidad, ¿no? Sobre el tema trata, la novela tiene tema narcotráfico y tiene el tema trata, tiene el tema abuso. Es una novela, insisto, dura. Yo viajé a Paraguay porque tenía todo eso como dato, pero cuando viajé, todavía se sigue dando mucho en el Paraguay esto de las chicas que van a las casas de familias adineradas y ya entran en una película muy vinculada al abuso sobre todo. Y después está el tema trata, que el tema trata también tiene mucha complejidad. Yo para este libro hablé bastante con el fiscal general de España, que está con el tema trata, y él me decía, mira, a veces es complejo porque muchas de las mujeres en las redadas dicen, yo estoy acá porque quiero, y a lo mejor está en situación, le retuvieron el pasaporte, le van a cobrar dinero, pero paralelamente están mejor que allá y de pronto están mandando dinero. O sea que como casi toda la realidad es muy compleja, ¿no? Siempre se quiere simplificar y la realidad es muy compleja. Por eso yo reivindico habitualmente la fuerza que tiene la ficción para contar la realidad. O sea, la ficción no es contradictoria con la realidad. Muchas veces la acompaña, la complementa, la expande. Y un poco esa era la idea de mi libro. Y me gustaba mucho esto de enmarcarme en una suerte de tradición latinoamericana, que yo determino en dos momentos, en que está lo mágico muy fuerte, desde García Márquez, los lectores de García Márquez. En América Latina pasan cosas yo sé que acá también, pero allí pasan cosas que a uno le cuesta entenderlas. No sé, en mi país, acá está Miriam Lewin, mira, en mi país tiraban gente preso, gente dormida al mar. Es decir, es difícil de pensar. Si pones a un escritor, si pensás algo en una cosa atroz, y bueno, y te cuenta eso, y como eso, muchísimas cosas más. Entonces, lo mágico tiene una potencia enriquecedora. Y a mí me gustaba que atravesara la novela. Digo, ¿qué pasa si en una novela, un policial duro, una novela, un thriller como esto, de pronto lo mágico no desentona? Y bueno, si alguno la compra, ojalá, se la firmo ahora, y la lee, bueno, va a estar viendo esto, ¿no? Que lo mágico es parte también de nuestras realidades. Y lo otro que quiero apuntar, que me parece importante, o por lo menos para mí es algo interesantísimo, que creo que las novelas que escribimos en el sur de América Latina, y en Argentina por lo menos, porque yo me referencio con el resto de mis compañeros escritores y escritoras argentinos, es que nosotros no tenemos detectives. O sea, esa carencia, no tenemos detectives, no tenemos comisarios. ¿Por qué? Por el verosímil.
Es muy difícil en nuestros países hacer creíbles a fuerzas de seguridad buscando la verdad. Es alucinante. Y bueno, pero esa carencia, ya termino que me marcaron el tiempo, pero esa carencia que en Europa sobran, y a mí me encantan, yo adoro a Pepe Carvalho, de Manuel Vázquez Montalbán, a Wallander, es decir, los detectives, pero nosotros no tenemos detectives ni policías porque no hay policía buscando la verdad. No tenemos un caso que hay que resolver. ¿Quién va a resolver este caso? No, nosotros tenemos situaciones de violencia donde muchas veces son las víctimas o los familiares de las víctimas o un periodista o alguien el que busca la verdad, no necesariamente alguien de la fuerza de seguridad. Y no se resuelven los casos. ¿Por qué? Porque en la realidad no se resuelven los casos, y porque hay muchos casos que quedan en la total impunidad. Y en lugar de yo verlo como un defecto, queridos y queridas amigas y amigos, creo que le da una riqueza, una potencialidad. Nosotros no contamos el quién mató a tal, sino qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, y aquí te lo muestro porque es una manera de contar también la realidad de nuestros países, y hacerlo en forma atractiva es el gran desafío. Bueno, pues muchísimas gracias a Reinaldo Setecase. Gracias, Carlos. Voy a comprar el... Gracias, amigo. Nada. Bueno, si alguno compra el libro, lo espero por ahí. Si alguno me viene a dar un Option abrazo, 3 Comunicación me visita Natural. Jujuy. Yo no tengo dinero, pero te vengo a dar un abrazo. Toyota. También recibo abrazos. Renfe, Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola, Universidad de Oviedo. el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.